¿Qué tal, muchachos? Les saludo nuevamente. Este video es para la materia de Psicología del Consumidor, para los días, bueno, es para el tercer periodo, naturalmente, de los días van a ser el lunes 22 y el lunes 29, ¿ok? Entonces, en este sentido, los temas que vamos a revisar, pues simplemente son modelos para para la decisión de compra. Dando continuidad a los temas al tema del bloque anterior, que es precisamente el proceso de decisión de compra. Bueno, ya teniendo los elementos de cómo las variables, los elementos, las influencias y motivaciones que intervienen al momento de decidirnos hacer una compra, pues bueno, hay teóricos, hay modelos específicos para darle, ejemplificar, simplificar estas decisiones, estos comportamientos, y a su vez, para tenerlos como antecedente para generar o hacer estrategias de marketing mucho más efectivas, conociendo ya sus elementos, motivaciones y comportamientos. Entonces, vamos a empezar con el modelo de Nicosia. Finalmente, bueno, en principio vamos a comenzar por definir cuál es la importancia de lo que les comentaba, la importancia de estos modelos y sus características, y posteriormente estaremos revisando los modelos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modelos diferentes, bueno, y de diferentes teóricos que finalmente tienen ciertos puntos en común. Es por eso que dentro de la actividad les dejé la rúbrica, un cuadro, un cuadro comparativo, precisamente como estos modelos tienen cosas en común y tienen otras, pues precisamente en ese sentido ejemplificarlas y ponerlas en papel, y de esa manera queden bien entendidas y puedan ser mejor explicadas. ¿Okay? Todo eso estará obviamente en la plataforma. Bien, empezamos con con el modelo. Igual les voy a compartir la pantalla. Esto sería en principio. Bueno, en principio, ¿qué es un modelo de comportamiento? Ya hemos checado todo lo que tiene que ver las influencias, motivaciones y variables a nivel personal, a nivel social y a nivel cultural de las estrategias de marketing, ¿no? Ahora bien, ya sabemos que es un comportamiento, pero ¿qué es un modelo de comportamiento? Lo que es el tema. Es una representación, como bien decía, simplificada de todos o algunos aspectos de una realidad, y los modelos de comportamiento en ese sentido nos ayudan a describir, descubrir, predecir y resolver el fenómeno que se evalúa, que en este caso lo más importante y el foco principal es esto, el comportamiento de los consumidores. ¿Por qué son importantes? Precisamente porque son simplifican la realidad de un esquema que permite su entendimiento y brindan una ayuda para acercarse a individuos. Prácticamente son manuales, por así decirlo. ¿Por qué? Porque simplifican cómo es la conducta, qué pasos siguen y qué metodologías o qué variables intervienen. Entonces, prácticamente los modelos son eso, son una guía para el comportamiento de estudio y para entender la realidad de los esquemas de comportamiento. Pero finalmente, pues, una decisión es precisamente comportamiento. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los modelos de comportamiento? Estos son muy importantes que las tengan. Por ejemplo, el primer punto es dar la oportunidad de tener una visión global e integrada de la conducta del consumidor, de los puntos fisiológico, sociológico y cultural, en las áreas necesarias para decisiones del marketing durante el proceso de compra. Como bien dicho, son modelos, son apoyos, son manuales, por así decirlo, que nos marcan la pauta y nos dan las bases para tomar las decisiones en el sentido de decidirnos o implementar una estrategia de marketing.
Permite cuantificar las variables. Naturalmente, otra lista que ven en su proyecto integrador, pues es que sea cuantificable, que sea medible y cuantificable, eso desde el punto de vista cuantitativo, o sea, números, estadísticas, hechos reales, hechos que se pueden comprobar, estadístico a hechos medibles y cuantificables, números, vaya. Y la necesidad de investigación en el pasado, básicamente es poder, y si consigues, en este caso, viéndolo así, sabes por dónde atacarlo. Si conoces bien a tu consumidor o a tu grupo a tu grupo bien segmentado, sabes qué le vas a poder ofrecer, tomando en cuenta sus necesidades. Y genera una visión más completa de los elementos que componen el comportamiento del cliente. Como he dicho, es un manual donde te va a decir toda la pauta acerca de toda la información que necesitas acerca de tu mercado, el cliente final. ¿Cuáles son de los modelos de comportamiento? También naturalmente debe tener desventajas, o más bien dicho, yo prefiero llamarlas siempre áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque si lo vemos como un área de oportunidad, es eso, le podemos sacar la vuelta, sacar algo benéfico, y no solo como una desventaja, que al momento escuchas desventaja, es algo punitivo, es algo que te que si lo haces está mal. Sin embargo, si hay lógica en cuanto a la oportunidad, ¿qué puedo sacar de provechoso a esa situación? El área de oportunidad solo dan muestras de los actos que se han vuelto o se han convertido a los clientes. Esto no son necesariamente los más importantes. Okay. Se ofrece una serie de comportamientos y manuales, pero naturalmente, y ya lo veremos en todas las sociedades, el cambio. Pues como la sociedad constante cambio, los diferentes necesidades, perfiles e información de tu grupo, de tu cliente final o tu consumidor va a cambiar. Entonces, en ese sentido, es área de oportunidad. ¿Por qué? Porque siempre tienes que estar a la vanguardia en cuanto a información, en cuanto a investigación y obtención de sus puntos de vista mediante los cuestionarios. Sacar y recopilar información periódicamente para saber qué está cambiando en el mercado. Esa es la oportunidad. El segundo, los resultados de los modelos de comportamiento pueden variar de acuerdo al producto al cual vaya enfatizado el modelo. Realmente esto va muy en sintonía con lo anterior y con la dinámica social. Está en constante evolución y en constante cambio. Pues un producto puede ser la volatilidad, los productos en la actualidad varían de un día para otro, de un momento a otro. De un momento puede ser un producto estrella que todo el mundo quiere y al minuto siguiente, por N cantidad de circunstancias, influencias, puedes dejar en el olvido. ¿Por qué? Porque así elimina pues, el proceso social y el proceso de marketing en la actualidad. O sea, prácticamente en este caso hay que identificar cuáles son los 5 minutos de fama, ¿no? Y sacarle provecho y explotar ese potencial. El tercero es, no se adaptan por igual a todos los individuos del mercado. ¿Por qué? Por lo mismo, el social, el constante cambio. La importancia de los elementos del modelo puede ser distinta según las situaciones del uso del producto. Creo que es un poco redundante los temas, bueno, los puntos. ¿Por qué? Porque finalmente en principio, bueno, finalmente en principio, qué tontería. En principio, las características de las influencias culturales, sociales, la bolsa, volátiles como así, porque cambian lo como ¿Cómo se clasifican los modelos? Esto es importante. Se trata de explicar, predecir el comportamiento del consumidor. También es integrador. Es decir, describe el comportamiento, información puntual de y conocer. Hace una disección y estocásticos, el comportamiento de compra, a puro, vaya, a largo plazo. Estocásticos, simplemente tomas las características, puedes decir, tiempo. O si se cambia esta variable, o si podemos cambiar esta cosa, o cierto aspecto, bueno, puede pasar esto. Eso es estocástico, simplemente predecir algún aspecto del comportamiento de compra. Eso recordemos que son cómo se dividen de acuerdo a explicar el comportamiento. Por otra parte, hay otra manera de que estudian, por ejemplo, la amplitud de detalle de las dimensiones o fenómenos estudiados. Esto es lo analítico. Recordemos que hay que poner atención a detalles, al concepto. Micro es pequeño, o sea, es algo más puntual. Segmentación de mercados, naturalmente, a fondo al individuo, ya que describe su comportamiento detallado. Esto me da toda la razón y es muy... y hace clic con todo lo que hemos visto.
Microanalítico es naturalmente hacer un estudio de una segmentación de mercado bien definida. ¿Por qué? Porque ya tienes tu grupo completamente todo eso. Y en ese grupo, eso es tu experimento, y ya lo conoces a detalle, pues, o sea, con esa vas a proveer o a satisfacer esas necesidades específicas. Según el nivel de explicación del proceso de compra, hay modelos globales y modelos parciales. El término lo dices a nivel global, a nivel en el mundo. Explica todas las fases del proceso de decisión de compra que influyen en el comportamiento del consumidor. O sea, más bien, perdón, el término va más, modelos globales que son modelos generales, o en términos generales, y modelos parciales que son precisamente cosas más particulares. Dice, en modelos parciales trata solo algunas de las fases, ya sean necesidades, actitudes, post-compra, entre otros. Entonces, global es algo muy general y parcial es algo más específico. Los pasos del proceso de los modelos de comportamiento, ahí este va más referido al primer modelo, al modelo de proceso de compra individual, ¿okay? Que es el que hemos visto, así como que en esencia, y es el que normalmente cumplimos todos. Primero, el consumidor debe decir un sentimiento de carencia. Detectamos una necesidad, identificamos una necesidad insatisfecha, ese es el primer punto. El segundo, búsqueda. El consumidor inicia una búsqueda ya sea intensiva, pasiva, interna o externa. Ya lo hemos visto. Empiezas a hacer esa búsqueda interna o externa. ¿Okay? Búsqueda externa, si es un producto nuevo, vas tanteando, midiendo el agua a los camotes, este producto sí, este producto no, este sí me conviene, está más caro, este está bien feo. O por otra, las recomendaciones de boca en boca. Mi amigo me recomendó esto, la tele dice que es esto, tal artista usa tal marca, entonces eso también influye. A nivel interno, esas son como que la búsqueda externa, ya la búsqueda interna va más hacia qué es lo que yo realmente quiero, o sea, yo tengo una necesidad muy específica, entonces quiero que el producto o servicio satisfaga específicamente esa necesidad. El tercero, evaluación de la información. Ya hiciste investigación, ya hiciste el research, ya tienes bases para decidir, ok. En este caso hay una comparación según los criterios que tiene el consumidor acerca de los productos encontrados en la fase anterior. Ahí es cuando empiezas a sopesar, empiezas a evaluar por cuál te decides, por quién te decides, ya teniendo ya la información. El acto de compra, que es la decisión de compra como tal. Dice, esto se efectúa en el momento mismo de la decisión de compra. Cuando vas y haces el intercambio monetario. O sea, haces el trueque, ya sea, bueno, sé que también puede ser algún, ya no se usa tanto, pero sí, bueno, el intercambio, ¿no? Ya sea con dinero, tarjeta o dinero en efectivo, o bitcoins en la actualidad, dinero virtual. Comportamiento posterior, ¿qué quiere decir? Es la reevaluación o es ya puede ser el seguimiento post-compra o la reevaluación post-venta, vaya. Opiniones y lealtad que el cliente adquiera con el producto después de la compra. ¿Qué quiere decir esto? Si realmente, si tus necesidades en principio que identificaste realmente al final te vieron satisfechas, tus expectativas al principio, más allá, durante el proceso de investigación e indagación interna y externa, ok, al final de la adquisición del producto o bien o servicio, realmente si llenó tus expectativas o no las llenó. Okay, es específicamente como veíamos cuando se empieza el proceso de que haces un nuevo proceso de indagación o bien te casas con ese producto y te fidelizas como cliente. Y es esto también, todo tiene mucha congruencia con todo lo que vemos. Hay métodos de servicio al cliente, o sea, satisfació tus necesidades, te gustó, lo seguirías comprando, sí, no, ¿por qué? Ahora veremos el segundo modelo, el modelo de Nicosia. Okay. Aquí está ejemplificado, pero vamos a verlo desde, explicarlo más bien. Pues bueno, Francisco Nicosia, a pesar de que yo tenía ascendencia italiana, recordemos que Estados Unidos también tuvo un éxodo, una migración masiva
en el siglo pasado, de todos, principalmente alemanes, suecos, hebreos, judíos, italianos, canadienses, ingleses. ¿Por qué? Porque venían huyendo de todos los problemas sociales, guerras, matanzas, racismo, movimientos políticos, esquemas políticos represores. Entonces yo creo que esta familia de Nicosia pues es parte de ese éxodo. Sigue profesor de administración, empresas en la Universidad de California en Berkeley. Su trabajo más conocido fue el proceso de decisión del consumo, la teoría sobre el comportamiento del consumo. Bueno, específicamente su modelo se llama así. Nicosia y su modelo de consumo, que representa un diagrama de flujo en el cual todas las variables interactúan y ninguna de esas es dependiente. El objetivo es crear una relación informativa efectiva entre el medio para todas toman muy en cuenta las expectativas y las motivaciones personales en conjunto y su interacción social. Entonces, todos estos modelos son sociales. Entonces, dice que es una relación entre la empresa y el consumidor para así crear una relación con el cliente. ¿Okay? Vamos a revisar estos modelos y vemos que todos tienen muchos puntos en común, difieren cada uno en un par de cosas, o en su objetivo, y en su taxonomía, contienen casi los mismos puntos, las mismas explicaciones. Entonces, el modelo de Nicosia se divide en 4 campos. El mes, los atributos y comunicaciones y los atributos y comunicaciones. ¿Qué expresa y lo que busca en el es el y de su beneficio significa? Campo 2 de evaluación entre alternativas disponibles por parte del consumidor. El tipo de mejorar evaluar con la búsqueda de información, otras marcas, otros productos, otras alternativas disponibles. ¿Okay? Esto clic con la acción externa del modelo. El campo 3 es el acto de el cual se realiza y el cuarto, la acción, que es la reevaluación venta y lo que tiene con la satisfacción del cliente, finalmente la retroalimentación, que finalmente no es otra forma de llamarle cliente. Si la experiencia genera estos motivos para mejorarla, si la experiencia fue negativa, es indagar en lo que ha fallado y corregirlo para generar motivaciones positivas. Y así como hablamos ahorita, yo como tengo retroalimentación de que entendieron o están captando los temas, les pregunto y ustedes me lo dicen. ¿Cómo es que las implementaciones meten encuestas de satisfacción del cliente? Para en función de eso, ver que están haciendo bien y naturalmente mejorar, porque recordemos que la única constante es el cambio, la mejora continua. Conclusión en cuanto a este modelo. El modelo creado por Nicosia deja ver la influencia de la empresa dentro del proceso de decisión de compra y pone como elemento más importante la retroalimentación. A pesar de esto, que obviamente por eso es un modelo social, porque la retroalimentación es un proceso de comunicación humana dentro del contexto social. Dice, a pesar de esto, el modelo de Nicosia tiene limitaciones al ser restrictivo en los tratamientos internos del consumidor, ya que hay muchos factores que alteran su decisión. Ok, como vimos, tienen otras áreas de oportunidad. En este caso únicamente maneja cuatro tiempos, 4 fases, cuando otros teóricos u otros modelos manejan más. Entonces, si bien es muy práctico porque solo te maneja 4, las áreas de oportunidades es que sí hay cosas que se elevan, hay cosas que no toma en cuenta y que finalmente, como dice aquí, hay muchos factores que pueden hacer la decisión que no los está tomando en cuenta dentro de sus 4 fases. Ahora veamos el segundo modelo. Es el mismo, el modelo individual, perdón. Bien, ¿ese de quién es? El mismo. Ok, vamos a ver el modelo de Howard Set. Bien, es otro modelo. Estos son los teóricos. Por ejemplo, decisiones de compra y consulta de Howard Set. Aquí está. Dice en 1969 los profesores John Howard y Jagdish Seth publicaron su revolucionario libro Theory of Buyer Behavior. Theory of Buyer Behavior. El modelo, o sea, la teoría del comportamiento del comprador.
El modelo Howard-Said, nacido entonces, sugiere 4 fases secuenciales en el proceso de toma de decisión, 4 fases al igual que el de Nicosia. Primero, están las entradas o inputs, los constructos perceptuales, constructos de aprendizaje y las salidas o outputs, que veremos si tienen mucho sentido con las 4 fases de Nicosia. Primero, los inputs o las entradas de información que el consumidor recibe sobre un producto o una marca se componen de 3 tipos. Okay. Inputs o entradas, entendamos que son los estímulos por parte de la empresa para el consumidor. Primero, tenemos la significancia. La primera entrada, el primer input por parte de la empresa es la significancia, que quiere decir el valor. ¿Qué valor? Ellos están fomentando al consumidor que su producto tiene un valor y tú entiendas el valor como tal para que capte tu atención. El segundo, simbólico, la simbólica tiene más que ver con qué representa para ti, qué beneficios, qué situaciones, qué elementos intervienen para que tú lo consideres y se pueda posicionar dentro de los clientes, o sea, simbólica. Y finalmente, todos los productos, además de que tienen eh, eh, beneficios reales, beneficios ficticios, ¿ok? Y beneficios reales y beneficios ficticios. Principalmente la significancia va más de los beneficios reales. La simbólica va más en función de los beneficios ficticios, qué es lo que te hacen vender, qué es lo que te hacen creer, la idea que te venden, la idea que te crean. Y lo social, ahora vemos por qué también es un modelo social, porque todo esto tiene significancia y tiene simbolismo y tiene repercusión a nivel social. Por ejemplo, estatus, movimiento social, ascendencia social, reconocimiento, recordemos las fases de la pirámide de Maslow, perdón. Entonces, hace sentido con esto. ¿Qué idea te venden? De lo que te venden, qué es mentira y qué te lo crees y qué es realmente beneficios reales que vas a obtener y cómo eso tú lo influye a nivel social. Dice, la influencia son los aspectos funcionales de la compra, tales como sus funciones son significativas. Ya lo explicamos. El referente número 1. Ahí vamos, ejemplifiquémoslo, ¿vale? Coca-Cola, más que ponderando en los inputs, Coca-Cola nomás te vende, es lo simbólico, el input simbólico, porque es lo que te vende, una experiencia de que todo está bonito, todo está, el color, que la Navidad es bella, que los momentos con amigos son mejores con Coca-Cola, a pesar de que, digo, ponderando, ¿no? Y lo social de que, pues, lo social, siempre que hay una coca de 2 litros, 3 litros en la mesa, pues quiere decir que es una comida familiar. ¿Por qué? Porque así es la cultura mexicana y Coca-Cola significa unión familiar. No significa lo real, no significa diabetes, no significa un producto muy caro, un producto que en relación a la canasta básica, pues excede, no sé, 200, 500% el precio, pero sin embargo, eso no lo tomas en cuenta. ¿Por qué? Porque tienen más peso el input simbólico y social que los inputs reales, costos, beneficios reales que te ofrece este producto. Dice que la información verbal también y visual en la forma de comunicación comercial es simbólica, como he dicho, o sea, ellos te venden esto, experiencias, ellos te venden ideas, te venden algo que no es, puede ser real o irreal, una experiencia irreal o real. Las fuentes sociales llegan a la persona a través de las opiniones y comentarios de personas. Ok, recordemos que eso tiene que ver con las recomendaciones de boca en boca de personas significativas en tu vida. Los constructos perceptuales son construidos con base en las entradas de información. Recordemos que seguimos en los inputs, o sea, las entradas de información que la empresa te hace llegar. Dice, mientras que las entradas son el fundamento informativo sobre que él toma la decisión de compra. Okay. Dice, los constructos perceptuales son construidos con base en las entradas de información. Ok,
tú creas tu realidad a través de sus experiencias, de su experiencia del cliente, tú vas dándole o definiendo tu realidad. Finalmente es una realidad de verás o no, pero es tu realidad. Esa es una diatriba filosófica que luego tendremos que entrar en materia bastante ampliamente. Y dice, mientras que las entradas son el fundamento informativo sobre el que toma la decisión de compra. Finalmente es esa experiencias que te generan una necesidad real o irreal, pero finalmente eso te motiva o te lleva a comprar ese producto. Dice, dos diferentes acciones ocurren para obtener el objetivo de hacer la información comprensible. Primero, la ambigüedad de los estímulos y la búsqueda abierta de información. Ambigüedad de los estímulos. El nombre lo dice. Saber qué información es verídica, saber cuáles son los beneficios reales y cuáles no. Desambiguar la verdad de la mentira. A esto va. Por ejemplo, desambigüedad de los estímulos. Coca-Cola te vende una experiencia súper padre, pero vaya, también hay que ser realistas. A eso va también la compra inteligente. No todos, o sea, para empezar, un ejemplo, el ejemplo de cuando está la Coca 2 litros en una casa común mexicana. Para empezar, debemos entender que las familias mexicanas o las familias en general no son siempre papá, mamá, dos, tres hijos, perro y una casa bonita. No, o sea, las familias son de diferentes estratos sociales, son de diferentes interacciones sociales, no son necesariamente papá, mamá, puede ser abuelo, abuela, hijos, o abuela, nietos, o mamá, hijos, o solo o papás solteros, o solo los hermanos, o los tíos crían a los sobrinos, o, o qué sé yo, digo, finalmente ahora también la interacción de personas del mismo sexo, pues ya tienen su familia, tienen descendencia, por ejemplo, una señorita, una muchacha tiene una hija y se junta con su pareja, otra muchacha, pero una de ellas tiene un hijo, o sea, las familias son muy diversas. Entonces, para empezar ahí, tenemos que desambiguar que el concepto de una familia, se me fue el término, ideal no existe en México. Entonces, para empezar, para hacer la compra inteligente tenemos que desambiguar ese concepto. Ese modelo de familia si bien existe, pero no es la constante, no es lo que pasa realmente en la sociedad mexicana. Las familias son de diferente interacción y de diferente dinámica. Esa es la desambiguidad de estímulos a la hora de los inputs o las entradas o la información que te ofrece la empresa. ¿Correcto? Otro caso, por ejemplo, la Navidad, ¿no? La Navidad es mejor con Coca-Cola. Ese es su eslogan. Pero vemos que la Navidad aquí en México es diferente. Y más y a mí, que bueno, ya soy un chavo roco, no un chavo roco, sino ya un hombre adulto, maduro, pues a mí me tocó ver la transición de cómo en mi barrio, en Santa Cruz, la Cuapa, ahí en la Ciudad de México, la época de sembrina era así, era muy folclórica, era cada quien en la cuadra, todos se organizaban para hacer una posada y eran 5 piñatas cada noche y había todos los vecinos y los borrachines agarrando el pisto, los niños jugando, había dulces, había acá, entonces se cerraban las calles porque era un barrio, entonces ahí era la ley del más fuerte, ¿no? Se cerraban las calles, ¿para qué? Para diversión de toda la cuadra. Entonces, eso no te lo ponen bueno, desambiguando el estímulo Coca-Cola, pues te ponen así que todo el mundo con sus ejercitos, ¿no? Ratito, y sus sombreritos y la fregada, todo eso. Y que los perros, y que los amigos y la familia. Sí, sí, esa es una costumbre, pero no es la realidad objetiva de las familias mexicanas al momento de celebrar la Navidad. No te van a poner el ejemplo de alguien que trabaja toda la noche y no puede estar esa noche con su familia festejando la Navidad. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar. O la gente que anda embarcada o anda en pozos petroleros, pues no te van a poner, qué bonita es la Navidad en los pozos petroleros. Obviamente no, es una realidad. Y tienes que hacer ese match y esa desambiguación con los estímulos, los inputs que te pone la empresa. Creo que ya se va entendiendo más. Y la búsqueda abierta de información, precisamente en el sentido de desambiguar los estímulos los inputs, pues tú tienes que ser objetivo, buscar información, no quedarte siempre con la primera opción que te da la empresa o te ofrece el producto. Tú tienes que hacer esa indagación externa. Eh, los
Motivación, ok, vamos a darle un poquito más de rapidez a los modelos. Este es el de Howard, ok, porque nos faltan otros 5 más, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de Engels, Blackwell y Collat. Ellos, es el tercer modelo, ¿okay? También es sociológico, estudio sociológico. ¿Por qué? Porque está desarrollado por grandes críticos del consumo moderno. Thorstein, tiene que Thorstein es un teórico de la psicología, social. Tiene varios experimentos sociales, principalmente en la década de los 70s, de los 80s. Y bueno, sostiene que la principal razón de guía del comportamiento de las personas es la necesidad de integración del grupo social. Eso nos dice todo y nos da, en resumen, el constructo de esta teoría. ¿De qué? De que la necesidad, integración, identificación social es una de las necesidades y de las motivaciones principales dentro de este modelo. Dice que el consumidor adopta e imita actitudes de su grupo de referencia y evita el del no deseado. Este modelo pretende dar una explicación general de consumidor delante de una compra y clasificar la relación. Ok. Finalmente, este modelo, lo que nos interesa, ya vimos que es su principal constructo, pero también contiene de 4 áreas importantes. Bien, en este también podemos ver que son 4 momentos, al igual que el de el anterior, los dos anteriores. Por ejemplo, el campo psicológico individual, que quiere decir netamente los sentimientos, pensamientos y motivaciones de la persona. Procesamiento de la información, qué haces con las influencias y la información del contexto. Proceso de decisión, el proceso en sí de decidirte por una marca. Y variables influyentes, yo creo que tiene que ver y hace sentido precisamente con la retroalimentación y todo esto que tiene que ver con el seguimiento postventa. Dice que se trata, los rasgos más destacados, se trata de una serie de procesos en los que los productos son buscados y evaluados en función de los objetivos del consumidor y en los que las compras futuras son influenciadas por la experiencia previa. Okay. Finalmente, compramos lo que nos genera la necesidad y finalmente y seguimos comprando. ¿Por qué? Con base en la experiencia previa de ese producto, los beneficios obtenidos anteriormente. Dice que hay interacción de la experiencia pasada, información almacenada con las predisposiciones generales del consumidor. Okay. Finalmente es parte de la experiencia. Digo, uno siempre va a comprar lo que le gusta, a ir a donde le agrada. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué caso tiene? Entonces, hablamos de la interacción de la experiencia pasada. Segundo, todas estas variables están contenidas en una unidad central de control. Esta unidad produce bloques de respuestas que juegan un rol muy importante a lo largo del proceso de decisión. Se distingue entre, ok, bueno, ya identificamos principalmente, estos constructos sí me gustaría que los leyeran, y de hecho los vamos por eso es eh, em, esta clase previa, o este video previo, para que precisamente ustedes entiendan los conceptos, los tengan presentes, investiguen por su cuenta, y desarrollarlos y debatirlos en la siguiente clase. Entonces, ahora vamos con el siguiente modelo. Este es el de Engels, Blackwell y Collat. No sé si sea Collat o Collat. Yo creo que sea Collat. Sí, vamos al siguiente. Este es el modelo familiar. El modelo familiar tiene cosas bastante interesantes. Finalmente, es el modelo familiar. También es un modelo social, y ya vamos a ver por qué. Dice que la familia naturalmente ha sufrido cambios muy profundos en los últimos 40 años. Ese es un hecho principal y muy puntualmente aquí en México, generando estos diferentes modelos familiares. Ya lo hablamos. Dice, buscamos el modelo familiar más influyente. Pretendemos identificar los diferentes modelos en que viven estos jóvenes y descubrir cómo esto les afecta en sus relaciones interpersonales. ¿Correcto? Esto quiere decir que cómo las empresas, justamente hablando de Coca-Cola y del el modelo de la familia bonita y que todo pasa muy bien,
Pues eso, ¿cómo explotas el modelo familiar, el contexto familiar? Si bien aquí dice que las familias ya no son lo mismo que hace 40 años, en la época de mis abuelos, de mis padres, donde era papá, mamá, papá trabajador, papá machista, una esposa abnegada, dedicada 100% a la casa, que tenía de 4 a 10, 20 hijos, ¿ok? Y la educación era mediante puro chingazo, puro golpe, era, no, era más conservadora. Golpes, tienes que trabajar, estudiar. Si no estudias, trabajas. O si no trabajas, te dedicas al estudio. Entonces se siguió ese modelo durante mucho tiempo. Actualmente ese modelo, pues ya no es tan, no quiere decir que no tenga validez, sino simplemente es más diverso. Hay muchísimos modelos de familias. Entonces, ¿cómo las empresas explotan esto? Precisamente. Y lo vemos con diferentes marcas, ¿no? Coca-Cola sigue basándose en el modelo tradicional de la familia, pero hay otras marcas que hacen uso de esto. Por ejemplo, el caso de... um, no tengo un ejemplo claro, pero de hecho se lo voy a poner por ahí un video, como precisamente el modelo familiar de ya sea papá, mamá, hijo, o esposo, o esposa, esposa, hijos, están precisamente la dinámica y los grupos ya son diferentes. Somos, en fin, ellos la religión base, ¿no? La social, de la, donde naces de los individuos, papá, mamá, quien sea, que es la primaria, es una persona. Entonces, porque la de la familia no, sino porque es una en la educación social. Creo que primero finalmente dice, los modelos familiares, vamos a ver a los consumidores. Claro que sí, porque los modelos familiares es lo primero que vivimos, lo que específicamente. Por ejemplo, yo una referencia con un libro muy Hartman, no recuerdo, pero fue su producto que vendía es una vitamina minerales y es superalimento que si te lo tomabas te hacía superhombre y todo esto, ¿no? Probablemente era una empresa mundial, había gente de todo el país, así que te llevaban a la conferencia, te vamos a regalar tu kit de Dima, tus bebidas energizantes, todo eso. Entonces, algo que él comentaba bien, de hecho también debo poner su como ejemplo de Dima, él dice, yo soy norteamericano, pero pues, obviamente en información transcultural, el choque transcultural, hay cosas que me llaman la atención en la colaboración, porque para ustedes una cosa, la familia siempre va a ser primero. El segundo, hay que trabajarlo, y el segundo, dinero y ganas para pasar. Esos son tres caracteres que distinguen a la familia de trabajarlo, que siempre están con la disposición y el dinero para pasarla bien. Y en ese sentido, ok, entonces sí, pues las tres que mencioné, pues sí, ahora vemos por qué la ciudad mexicana, porque la ciudad mexicana, la familia es lo primero, siempre va a ser lo primero. Directa o indirectamente, siempre va a ser lo primero, porque hoy te va a dar un trabajo, vamos a conseguir un trabajo en, no sé, en otro país, híjola, pero es que va a estar lejos de mi familia. O por otra parte, o me voy a otro país para que mi familia viva mejor. ¿Correcto? Entonces, en este caso, segmentando más el mercado aquí en México y tomando en cuenta el modelo familiar, la familia es algo determinante para los mexicanos. En funciones también de los roles. ¿Sí saben qué son los roles? Bueno, la familia es el núcleo en que se constituye la formación de la personalidad de cada uno de los miembros y es el pilar sobre el cual se fundamentó el desarrollo psicológico, social y físico del ser humano. Más claro. Hay diferentes tipos de familias. La familia rígida, que el nombre lo dice, ¿no? Las familias muy conservadoras, sobreprotectoras, también. Familia centrada en los hijos. Estos modelos, familia permisiva, estos modelos de familia inestables son como la familia es nuestro grupo de referencia primario. Entonces, este tipo de perfiles es lo que nos hace, por ejemplo, si hubo golpes, si hubo maltrato, si hubo mucho amor, si hubo sobreprotección, si hubo inestabilidad, eso naturalmente influye y repercute en nuestras actitudes y naturalmente que se refleja en esas necesidades satisfechas que tratamos de llenar al momento de obtener algún servicio o producto. Estos son los tipos de familias, ¿no?
En función de que le decía los roles, eso lo vamos a ver yo creo ahorita, porque tenía, que es bastante amplia esta diapositiva. Estos son ejemplos, son un poco más de datos cuantitativos, que ahorita no vale la pena revisarlos. Ok, ese es el modelo familiar, pero principalmente hablamos de roles. ¿Qué son los roles? Por ejemplo, todos tenemos diferentes roles o facetas en la vida. Aquí va, este es el modelo familiar basado en roles. Pues ya lo sabemos, ¿no? Que la funcionamiento de las familias es algo temporal, es un eje temporal. Pero principalmente los principales cambios con los ciclos de vida familiar son como los roles de género. Esto es muy importante y que ahorita tiene una trascendencia enorme. ¿Por qué? Porque las empresas y productos, viendo esta necesidad y estas proyecciones no reconocidas o reconocidas de nosotros, quiere decir que vemos en otro lo que somos, pero no nos gusta o nos desagrada, pues obviamente las empresas toman los roles de género, por ejemplo, la mujer trabajadora abnegada dedicada a la casa, el hombre trabajador y proveedor y machista. Y si vemos eso cambia actualmente. Ya les digo, muchos productos o muchas empresas ya no se dejan ver por estos estereotipos. Esa es la palabra especial. Roles y estereotipos. Por ejemplo, ya en este caso la mujer tiene mayor presencia, de hecho incluso más que los hombres. ¿Por qué? Porque en cuanto a censo, en datos cuantitativos, de acuerdo al INEGI, no conozco bien los números ni las cifras, pero en su momento lo leí y de hecho hay más mujeres que hombres. Hay muchísimas más mujeres que hombres. Entonces, la vida económica, el quehacer económico, el quehacer social está naturalmente del lado de las mujeres. O sea, nosotros somos, si por sí somos pocos hombres, o somos en relación con ellas, somos un poco menos, naturalmente que ellas van a tener ponderancia, van a tener mayor presencia en todas las facetas y actividades y roles sociales de la vida. Y naturalmente la vida económica, la vida cultural, la vida social, pues eso se ve. ¿Y qué quiere decir esto? Que las empresas ya lo identificaron, porque es una realidad social, y lo explotan. Por ejemplo, ya los carros no te los venden, los carros últimos modelos, sí, antes era un sinónimo de virilidad, de hombría, pero ahora precisamente dadas las necesidades del mercado, de la población, por ejemplo, las SUVs y otro tipo de, ¿cómo se llaman los carros compactos? Las SUVs y las camionetas estas familiares, si se dan cuenta, ya están más dirigidas están más segmentadas hacia el género femenino, género, mujeres trabajadoras, jefas de familia, proveedoras del hogar. Entonces, es precisamente este modelo familiar, tomando en cuenta los estereotipos o bien tomando en cuenta o derribando esos estereotipos para ampliar su mercado. Dice, la publicidad contribuye a la construcción de estereotipos sociales, claro, sociales, raciales. No se trata de vender un producto, sino el éxito social y personal. Creo que esto es súper claro. Ahora bien, este era el rol de antes, ¿no? La mujer sumisa, inestable, como objeto sexual, pero ahora la mujer es, afortunadamente ya ese estereotipo y ese rol de abnegada, pues que sigue siendo una realidad en menor grado en la sociedad, pero pues ya no es como antes. Ya, por ejemplo, nuestras jefas, nuestras supervisoras o finalmente nuestros compañeros de trabajo, pues son mujeres. Antes la mayoría eran hombres. Las que se encargan del cuidado de los hijos, de la manutención del hogar y todo eso. Igual esto va en función de todos los estadios de la vida, desde los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de la tercera edad. O sea, ya hay roles que no, por ejemplo, antes llegar a la tercera edad era sinónimo de jubilarse, pero las necesidades económicas del país hacen que los adultos mayores sigan siendo una fuerza económica. Lo vemos en los supermercados, en los mercados, en los tianguis. Hay un gran número de fuerza laboral que son adultos mayores, entonces ya no es como antes de que llegabas a los 50 o 60 y te jubilabas. ¿Por qué? Porque ya no se puede.
el rol de los jóvenes como, o bien como pasivos, como borregos, o bien como agentes de cambio también. A los niños como, no como alguien a quien tenías que cuidar como pollito, tenías que ponerlos en una cajita y cuidarlos así, sino ahora como que alguien a quien tienes que fomentar el pensamiento crítico, diferentes habilidades, otro tipo de educación. Finalmente, la dinámica social va cambiando y en función de la dinámica social, la familia y los individuos vamos cambiando. Y eso lo toman las empresas para explotar y crear necesidades para vender. Eso es el meollo del modelo familiar. Ahora bien, revisando otro modelo, ya nos faltan dos nada más. El modelo heurístico, se preguntarán, ¿qué es heurístico? El término heurístico tiene, la heurística era una manera que Sócrates utilizaba para llegar al conocimiento. No es como la mayéutica de que por qué, sino la heurística es precisamente buscar el conocimiento, ir más allá. Entonces, el término heurístico quiere decir descubrir, generar. Entonces, en ese sentido, el método heurístico, como metodología científica o como modelo de decisión de compra, pues va más dirigido a esto, a, a romper esquemas, a hacer algo nuevo, algo que no estaba hecho. Es más bien. Bien. Ese, vamos a dejarlo un poquito. Ese es lo que ustedes lo heurístico. Y ya para terminar, el modelo es... lo que la capacidad de los individuos es limitada. No hay análisis complejos de datos disponibles, sino que son heurísticas para resolver problemas. Estrategias nuevas. Finalmente, bueno, en resumen, quiere decir que la capacidad de procesamiento de nosotros los seres humanos es limitada. Entonces, eso quiere decir que, pues sí, como bien lo dice el conductismo, como bien dicen otros modelos, simplemente somos como animalitos que nos mandan un estímulo y respondemos, emitimos una respuesta. En el proceso de decisión de compra dice que es similar, es mecanicista. ¿Por qué? Porque nos mandan un estímulo y ahí vamos como locos a comprar ese modelo o ese producto. Entonces, ese es en esencia lo que quiere decir el señor Beckman, que de rara vez hacemos una compra inteligente o realizamos un análisis complejo acerca de la decisión de producto o bien de otras alternativas disponibles en el mercado. Dice que se centra en 7 componentes. El primero es capacidad de procesamiento. ¿Qué es la capacidad? Dice que plantea que los individuos tienen una capacidad limitada para procesar información. De esta manera escogerán estrategias de elección que agilicen el proceso. Okay. La capacidad de procesamiento, en otras palabras, no es otra cosa que cómo interpretamos la información. Si nos quedamos con lo que nos dicen o vamos más allá en cuanto a la investigación, a indagación más bien. Esto va más a la indagación externa y la indagación interna. El segundo, la motivación. Eso ya lo tenemos súper claro, ¿no? Hace que el sujeto se active para buscar información y está en función de la necesidad que tiene que ver con el consumidor. La atención y codificación perceptible. Hay dos tipos de atención, la voluntaria y la involuntaria. Sabemos que, bien, la voluntaria es de manera consciente, lo que el aquí y ahora de manera consciente interpretamos, y la involuntaria, que es de manera inconsciente, que es yo creo que donde se da el mayor porcentaje de influencia. O sea, una cosa es la que vemos y otra cosa es la que interpretamos, pero nunca nos damos cuenta. Y la mayoría de los productos y servicios van más dirigidos hacia eso, hacia la atención involuntaria, hacia el inconsciente. Entonces, ahí es cuando se pone de manifiesto este binomio estímulo-respuesta. ¿Por qué? Porque no están hablando a nosotros, a nuestro consciente, a nuestro yo, el de aquí a la hora, sino están hablando al que está aquí, que no tenemos mucho control y que finalmente eso que tenemos escondido, esa manera inconsciente, es quien toma las decisiones y toma la mayoría de las decisiones y las decisiones importantes, y más el proceso de decisión de compra. Posteriormente, bueno, ese es el número 3. El 4, adquisición y evaluación de la información.
El consumidor continúa buscando hasta que considere que posee relevancia. Ok, es la más que nada hacia la indagación externa e interna y externa. Evaluar qué voy a obtener, qué beneficios voy a obtener, me va a satisfacer mis necesidades o no. La memoria es donde se almacena toda información procesada. Normalmente que la memoria tiene mucha ponderancia. ¿Por qué? Porque tenemos memoria a largo y a corto plazo. Si te dijeron, por ejemplo, la emulsión de Scott, yo cuando era niño me daban esa porquería. Sabía a rayos, era un jarabe así, que según era de aceite de hígado de bacalao. Entonces, ahora, precisamente tomando ese ejemplo, dices, y era un producto industrializado que se hacía por toneladas, ¿no? Y entonces, ahora ya que estoy en la digo, ¿cómo va a ser de hígado de bacalao? ¿Cuántos bacalaos tuvieron que matar para extraerles ese néctar de su hígado y envasarlo y comercializarlo? Obviamente no. Era un producto inventado que tenía ciertas cualidades, pero uno de sus ingredientes mínimos era el aceite de hígado de bacalao, pero te lo ponían como que era 100%, ¿no? Entonces, ese tipo de antecedentes son los que nos quedan en la memoria que dices, obviamente no voy a comprar esa cosa ni se lo voy a dar a mis hijos o a mis sobrinos, porque pues es un fiasco. Ese producto es un fiasco. Entonces, es cómo funciona la memoria, tanto a corto y a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué será? Hace poco compré no me acuerdo, que compré una cosa en el súper y salió, resultó ser un producto feo, caro, de mala calidad, feo, pues obviamente el site lo vas a volver a comprar o no. Y entonces, en ese sentido, es el 23, me parece. Sí, el día 23, el lunes 23, lo veo con esta materia de psicología del consumidor. Por favor, chequen los videos. Chequen este video. Busquen la información. Háganse, sean autodirigidos, fórmense su propio criterio. Y lo platicamos en la siguiente clase. Que tengan muy buena tarde, noche, dependiendo de cómo me vean. Y seguimos en comunicación. Hasta luego.